Muy buenos días, familia. ¿Cómo están todos? ¿Se gozaron en la alabanza hoy o no? Qué bendición este tiempo de adoración, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, y hoy quiero que hagamos una pequeña encuesta. Y los que sepan no digan. Pero, ¿saben ustedes cuál es la razón por la cual existimos nosotros como iglesia? Cada uno piense. ¿Señora? No, mentira, sí acepto opiniones. Díganme, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué existimos nosotros como iglesia? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué? Para servirle a Dios. ¿Para qué? Para amarnos. ¿Para qué más? Para congregarnos. ¿Para qué más? Para servir. Para ser una extensión de las manos de Dios. Porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Bueno, pues yo voy a contarles un poquito de nuestra experiencia y de la razón por la cual el Señor nos llamó a servirle, ¿no es cierto? Y a fundar esta iglesia. Que me parece que es muy importante porque definitivamente cada uno de nosotros que está asistiendo, pues necesita y merece conocer cuál es la razón por la cual existimos como iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad que sí es importante? Ok. Bueno, en principio, cuando nosotros empezamos a estudiar el Evangelio, algo que realmente nos impacta es cuando el Señor llama a sus discípulos, y en especial a Pedro y a sus compañeros pescadores, y les dice: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Amén. Y eso como que fue una razón por la cual el Señor me motivó a servir en el ministerio, ¿no? Entonces yo me imaginaba un hombre con una atarraya echándole encima de otros hombres, ¿no? Y dice, ¿cómo es eso de ser pescadores de hombres? Y para ser pescadores de hombres, pues hay que tener por lo menos una vara de pescar, hay que tener un anzuelo y hay que tener un señuelo, ¿no es cierto? O sea, un pescador, ¿qué es lo que hace? Mi suegro era pescador y una de los pasatiempos obligados que tenían mis cuñados eran irse por allí cerca del lago de Santa María del Lago, al poquito de fango, allí a recoger lombrices para ponerlas dentro del anzuelo, porque él iba a utilizarlas como señuelo, como carnada, para ganar pescados, ¿no es cierto? Para pescar. Y entonces me puse a analizar ese tema y llegué a la conclusión de que nosotros, para ser pescadores de hombres, tenemos que tener una vara de pescar, tenemos que tener un anzuelo y tenemos que tener un señuelo, ¿no? Y ¿cómo debemos nosotros entonces desarrollar esa misión que el Señor nos da? ¿Cómo hacemos para lograrlo? ¿No es cierto? Y seguí estudiando la Biblia y seguimos estudiando y encontré más bien un versículo bíblico en Mateo 22:37 que me dice que el más grande mandamiento que el Señor nos da es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el primero y más grande mandamiento. Y dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, cuando yo leí esos dos mandamientos, yo dije, hombre, pues yo no leo más el Nuevo Testamento, ya con esto es suficiente, ¿verdad? Y si ese es el resumen del Antiguo Testamento, amar a Dios y amar al prójimo, pues la iglesia tiene que tener como propósito promover el amor de Dios, o el amor a Dios más bien, y el amor al prójimo, ¿verdad? Y entonces,
Cuando fundamos esta iglesia, tomamos estos dos versículos también como fundamento de la razón de ser, de nuestra razón de la existencia. Y vamos a ser pescadores de hombre, pero lo vamos a hacer porque amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y amamos también al prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos. ¿Cuántos se aman a sí mismos? Amén. Todos nos amamos y nos cuidamos y nos protegemos. Incluso tenemos ese instinto de conservación para guardarnos, ¿no es cierto? Cuando vemos un peligro, tenemos unos mecanismos de reacción que nos impiden caer en el peligro y no asumir determinados riesgos, etcétera. Y nosotros, entonces, pensamos que una de las razones importantes para existir como iglesia es porque vamos a promover el amor a Dios a través de la obediencia de la palabra de Dios, a través de la adoración. Lo que hicimos hoy fue algo maravilloso y fue adorar al Señor, exaltar sus maravillas, exaltar su poder, exaltar sus atributos, exaltar a Dios como nuestro Dios, como el creador del universo, como el dueño de nosotros, como nuestra gran y máxima autoridad. Y bueno, y como ya tenemos el resumen del Antiguo Testamento, entonces también tomamos otro versículo del Nuevo Testamento que tiene que ver con ese texto de venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres, y tiene que ver con el mandato que el Señor le dio a los discípulos y que les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí entonces encontramos la otra perla, ¿no? La otra razón de ser de nuestra iglesia, la otra razón por la cual nosotros determinamos fundamentar la iglesia con este sustento bíblico y con este propósito. Y entonces, resumiendo un poquito esta segunda parte, vemos que la iglesia debe existir primero para ir y hacer discípulos. Ojo que los discípulos se hacen afuera. Tenemos que ir y hacer discípulos. Y cuando la Biblia dice id y hacer discípulos, significa que cada uno de nosotros tiene que ponerle paticas a la fe y empezar a ir a visitar a esos familiares, a esos amigos que no conocen del Señor, y empezar a compartirles la palabra de Dios hasta que los hagamos discípulos, ¿verdad? ¿Y cuándo termina esa labor? Dice la palabra de Dios: bástale al discípulo ser como su maestro, ¿verdad? Entonces, nuestra responsabilidad de discipular está hasta que esa persona llegue al nivel espiritual que nosotros estamos. Y es una labor que cada día tenemos que seguirla haciendo. No es una labor de hacerla un día y decirle solamente: Cristo te ama, vaya a la iglesia, ¿no? Busque una iglesia y mire a ver si se congrega, y busque de Dios, hermano, que usted está en la inmunda. No. Tenemos que enseñarle la palabra de Dios, tenemos que acompañarlo, orar por él, por sus necesidades, involucrarnos en su vida personal. ¿Cuántos creen que Dios les ha hecho milagros en su vida? ¿Y cuántas personas conocen ustedes que les gustaría recibir los milagros que ustedes han recibido? Hay muchísimas, de verdad que sí. Es impresionante la cantidad de gente que está viviendo en este mundo caído, sufriendo las consecuencias del pecado, sufriendo las consecuencias de la maldad que surge a raíz de la caída, que ya las estuvimos estudiando hace unos días y dijimos que el mal entró al hombre a través de un hombre. El pecado entró a la humanidad a través de un hombre. Y cuando entró ese pecado, la maldad se multiplicó de generación en generación, hasta que llegó un punto donde Dios prácticamente se arrepintió de haber creado al hombre y mandó el diluvio universal y prácticamente erradicó la raza humana y dejó solamente una familia, que fue la familia de Noé. Recuerden ustedes la historia, ¿verdad?
Sin embargo, vemos que en la descendencia de Noé también tenían ese linaje de pecado, a tal nivel que Noé fue víctima de sus propios hijos. Cuando después de que encontraron tierra firme y todo lo demás y empezaron a cultivar uvas y produjeron el vino, sus hijos lo vieron desnudo y borracho. Ahí estaba el pecado. En el Talmud se dice que su hijo violó a su padre estando ebrio. De tal manera que el pecado está en la esencia del hombre. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos comprender que toda la descendencia tiene esa esencia de pecado, tiene esa tendencia pecaminosa que los lleva a cometer pecado y a convivir con el pecado. Pero no solamente eso, sino que también estamos abocados a vivir las consecuencias del pecado, y es que hay maldad en nuestro corazón, que hay maldad en el hombre en una forma innata. Y ustedes lo pueden hacer. Ustedes ven un niño inocente y le dan una instrucción: hijo, por favor no hagas esto. ¿Y qué es lo primero que el niño hace? Todo lo contrario, ¿no es cierto? Como que la prohibición es causa del apetito, y eso es parte de la maldad, ¿no? Pero es un niño inocente que no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, pero en su esencia está el hacer el mal. Y por eso tenemos que educar y formar a los hijos, no solamente escolarizarlos. Tenemos que educar y formar, y esto se hace en la casa. Y vemos que también ese mal crece con nosotros. Y por esa razón, en la medida en que nosotros vamos creciendo y tratando de llevar una vida agradable a los ojos de Dios, encontramos una lucha interna contra nosotros mismos. Como lo decía Pablo, yo no sé qué hacer con este cuerpo de muerte, porque mi espíritu me dice una cosa, pero mi carne me jala a hacer otra. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía Pablo. Pues esto no quiere decir que entonces nosotros tengamos que vivir en el pecado porque todavía tenemos este cuerpo. Al contrario, el Señor nos dice que tenemos que hacer morir las obras de la carne para que podamos vivir en Cristo. Amén. Y tenemos que crucificar esa vieja naturaleza en la cruz, que el Señor nos dijo: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esto es negar la maldad que hay en uno. Tome su cruz, crucifique esa maldad en esa cruz y sígame, ¿verdad? Y entonces nosotros existimos como iglesia para capacitarnos, para poder morir a nosotros mismos, para poder empezar a llevar una vida agradable a los ojos de Dios. Y por esa razón, ese gran mandamiento que el Señor nos da de ir y hacer discípulos es una labor tan supremamente importante, porque implica una transformación no solamente de la vida de la persona, sino también de su descendencia. Así que transforma generaciones. Esa misión que nosotros tenemos es una misión que trasciende generaciones. Dice la palabra que tenemos que ir y hacer discípulos, tenemos que bautizarlos. Y esto implica vincularlos a la iglesia, ¿no es cierto? Cada vez que una persona se bautiza, realmente está haciendo una profesión pública de su fe y está haciendo un compromiso a pertenecer al cuerpo de Cristo, a pertenecer a la iglesia, como miembro de la iglesia. Y el ser miembro de la iglesia implica que, como miembro, tiene una función dentro de la iglesia, y es una función vital. ¿Qué miembro de su cuerpo despreciaría usted? Y diría: no, ¿sabe qué? Ese dedo meñique me fastidia, a veces voy a mandármelo cortar. Yo creo que nadie ha hecho eso, ¿verdad? O quien dice: no, ese brazo izquierdo no tiene tanta fuerza, voy a mandarlo a amputar. Al contrario, todos los demás miembros tratan de proteger ese cuerpo, ese otro miembro de la iglesia. Y así mismo tenemos que hacerlo nosotros, protegernos los unos a los otros.
Y si vemos que de pronto tenemos una uñita encarnada en el pie, ¿qué hacemos? Pues indudablemente la cuidamos y miramos a ver cómo hacemos para solucionar el problema, y para eso usamos nuestras manos, nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestra boca, ¿no? Los recursos que existan alrededor, las medicinas, etcétera, para poder solucionar el problemita de esa uñita encarnada que está en el dedo meñique del pie izquierdo. De tal manera que nosotros como iglesia somos un cuerpo también. Y cada uno tiene una función especial dentro de la iglesia, que tenemos que encontrarla y tenemos que empezar a desarrollarla, porque eso es el ministerio. Dice la palabra de Dios que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué implica? Que nuestra labor no solamente es de proteger a los demás, no es solamente de ir y compartir el mensaje de salvación de Jesucristo, sino que tenemos que enseñarle la doctrina de la palabra de Dios. Tenemos que enseñarle los fundamentos del cristianismo. Y esto tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. No es solamente una labor del pastor, es una labor de cada uno de los discípulos de Cristo. Así que si usted no está cumpliendo esa labor, perdóneme, pero revise cómo está haciendo su vida cristiana, porque no está cumpliendo con el gran mandamiento. Y a veces nos conformamos porque nosotros estamos enseñándole a otros compañeros que ya saben lo mismo, y volvemos a repetir y repetir y repetir, y estamos ahí como engordándonos cada uno de nosotros, y no ganamos almas para Cristo. Yo no digo que la parte de la enseñanza no sea vital dentro de la iglesia, pero no podemos desenfocarnos del propósito que el Señor nos dio de ir y hacer discípulos. De tal manera que si nosotros queremos ser una iglesia de impacto, tenemos que entender que el propósito de la iglesia tiene que ser un propósito integral. No solamente de venir y reunirnos aquí los domingos, alabar al Señor muy bien, con mucho fervor, con mucha devoción, y escuchar la palabra y decir, uy, qué bueno estuvo el sermón, hoy sí me llegó al corazón, y seguir con nuestra vida como siempre llevamos, ¿no es cierto? Entró por un oído y salió por el otro, decía mi mamá, pero no transformó nuestra vida. Y lo que estamos pretendiendo es que realmente suceda una transformación en nosotros. Y por eso toda la logística y todo lo que nosotros queremos hacer y desarrollar dentro de la iglesia está encaminado hacia poder cumplir con ese gran mandamiento y con esa gran comisión. Fíjense que el gran mandamiento nos dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios sobre todas las cosas significa que tenemos que conocerlo. ¿Quién va a amar a algo que no conoce? Nadie puede amar a algo que no conoce. Y el primer principio para poder amar a Dios es que necesitamos conocerlo. Necesitamos conocer el carácter de Dios. Necesitamos conocer los atributos de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y esto implica que tenemos que entonces esforzarnos por leer la Biblia y meditar en ella. El conocimiento del Señor realmente es el que transforma nuestras vidas. Porque cuando conocemos a Dios, conocemos su carácter y conocemos el propósito que Él tiene con nuestras vidas. Y cuando nosotros conocemos el propósito que Dios tiene con nuestras vidas, entonces vamos a poder empezar a caminar con ese propósito. Y cuando empezamos a cumplir ese propósito, indudablemente nuestra vida va a ser mucho más eficiente, va a ser mucho más efectiva, va a ser mucho más exitosa en todo lo que nosotros hagamos. ¿Quién ha utilizado una licuadora para lavar medias? Sería estúpido hacerlo, ¿no es cierto? Y a veces nosotros hemos sido llamados a hacer una cosa, pero estamos haciendo otra. A veces el Señor nos ha capacitado para hacer ciertas cosas, pero estamos haciendo otras totalmente diferentes. Pero créanme que cuando el Señor nos da el gran mandamiento de que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos, es porque Dios nunca nos pide nada que no nos haya dado. Dios ya nos dio su amor. Dice en la Biblia, en el libro de Romanos 5,
que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones para que seamos instrumentos de su amor. De tal manera que el Señor ya nos dio su amor y Él espera que nosotros seamos recíprocos en el amor a Dios, y entonces que amemos a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y con todos nuestros recursos. Y esto me hace recordar la firma de la declaración de Mayflower. ¿Recuerdan? ¿Saben ustedes a qué me refiero, verdad? Esa declaración que hicieron los peregrinos cuando llegaron a Estados Unidos y firmaron un acuerdo y dijeron: comprometemos nuestras vidas, comprometemos nuestras fortunas y comprometemos nuestras familias para proclamar el nombre de Dios y para crear una sociedad que le dé el primer lugar a Dios siempre. Y ese nivel de compromiso es el que Dios quiere que cada uno de nosotros tenga. Y cuando decimos que vamos a amar a Dios sobre todas las cosas, implica eso, que vamos a amarlo por encima de nuestro trabajo, por encima de nuestra familia, por encima de nosotros mismos. Y que nuestra prioridad va a ser Dios. Y hoy hablábamos de que estaba lloviendo y que posiblemente muchas personas no vinieron porque había como un amago de lluvia. Y recuerdo que en alguna oportunidad hablaba un misionero que estuvo en la selva del Amazonas y llegó un día a hacer culto y sentó a la gente a hacer un culto el sábado a las 6 de la tarde y terminó su culto como a las 9 de la noche y les dijo: bueno, hermanos, muchísimas gracias por haber venido, gracias por haber aceptado esta invitación. Entonces nos veremos en el próximo viaje que yo tenga por aquí, que será por ahí dentro de unos 6 meses. Y se paró un indiecito y dijo: no, señor, perdón un momentico, yo he caminado durante 24 horas, durante 3 días para llegar aquí, ¿usted me va a dar 3 horas solamente? He tenido que cargar una canoa en mis hombros caminando 12 horas para poder llegar a este lugar. Usted no me va a dejar ir con solamente 3 horas de mensaje. Así que le propongo que hagamos una vigilia y que nos quedemos toda la noche, ¿verdad? La sed por el conocimiento de Dios muchas veces nos lleva a hacer esfuerzos grandes porque tenemos ese primer amor floreciente en nuestro corazón. Pero el problema con nosotros los cristianos es que nos acostumbramos a los milagros, nos acostumbramos a la misericordia de Dios, nos acostumbramos a abusar del amor de Dios y nos olvidamos de nuestro compromiso de servirle al Señor y darle el primer lugar a Él en nuestras vidas. Y por eso cuando el Señor nos pide que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, significa que tenemos que darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Y que no hay mal tiempo. ¿Cuántas personas en los Estados Unidos y en los países europeos tienen que quitar 1 metro de nieve de su casa para poder ir a la iglesia un día domingo? Y sin embargo no se pierden la oportunidad de asistir. Y en los tiempos de invierno que uno diría: no, la gente no va en los inviernos a la iglesia, es cuando la gente más va. ¿Por qué? Porque indudablemente están bajo presión y están temiendo las inclemencias del clima y las consecuencias y todo lo demás, y necesitan buscar a Dios con mucho más ahínco. El propósito nuestro como iglesia entonces lo podemos resumir en que tenemos un gran mandamiento, y ese gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso tiene que verse, que realmente amamos a Dios sobre todas las cosas. Tiene que notarse. ¿Y cómo se nota? Pues hombre, llegando a la iglesia por lo menos unos 10 o 15 minutos antes de que empiece el servicio, no 15 o 20 minutos después, ¿verdad? Porque es que ese tiempo de adoración a Dios es el tiempo en que nosotros estamos exaltando la presencia de Dios y reconociendo que amamos al Señor. Ese tiempo de adoración y de alabanza es fundamental para que nosotros recibamos de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero muchas veces le damos más importancia a la predicación que a la alabanza, y es todo lo contrario. Es mucho más importante
la alabanza a Dios que la predicación, porque finalmente la predicación es un mensaje que lo puede uno escuchar por radio, como sea, por la televisión o por el internet, pero estar congregados juntos para alabar al Señor es traer la presencia de Dios a nuestra vida, a nuestra comunidad, a nuestra familia, es recibir la ministración de parte de Dios, es estar justo como un solo cuerpo, recibiendo del poder de Dios, recibiendo la plenitud de todo aquel que lo cree y que lo puede todo, la plenitud de Dios. De tal manera que la alabanza es supremamente importante. Y yo quiero invitarlos a que estemos por lo menos 15 minutos antes para estar orando, intercediendo, porque este servicio realmente cambia y transforma los corazones. No lleguemos apurados ahí en la mitad de la alabanza. No, es que está en la alabanza, todavía no ha empezado. No, al contrario. Ya está terminando la alabanza, que es lo más importante. Y realmente queremos darle un gran impulso a la alabanza y queremos darle mucha importancia a la alabanza porque realmente es el momento crucial de nuestra presencia delante del Señor. Y el Señor ministra nuestros corazones en la alabanza. ¿Cuántos han sido ministrados en la alabanza hoy? ¿Verdad que sí? Mucho más que en la prédica, ¿sí o no? Entonces, la invitación es a que estemos antes de empezar el servicio. ¿No es cierto? Qué rico que hubiera una cola aquí como en algunas otras iglesias, ¿no? Con 2 horas de anticipación esperando para que le abran las puertas y poder entrar a tiempo al servicio. Y uno cuando ve eso, uno dice, bueno, caray, realmente es admirable que la gente se haga una cola de 2 horas o de 1 hora esperando para poder llegar a tiempo, porque es cuando se abrieron las puertas de la iglesia que la gente puede entrar. Y entonces nos lleva a pensar y a considerar qué estamos haciendo mal, ¿no? Y yo pienso que lo que estamos haciendo mal es precisamente no hacer mucho énfasis en la importancia de la alabanza y del amor a Dios, que es fundamental para nosotros como iglesia. El amor al prójimo también es otra de las razones fundamentales por las cuales nosotros existimos como iglesia. Y está la iglesia diseñada para que nosotros podamos tener esos tiempos y esos espacios de coinonía. Si ustedes ven las iglesias en general, normalmente son como una bodega o algo así, y abre la puerta y a los 3 metros ya empieza la primera hilera de sillas, ¿verdad? Aquí no, aquí tenemos una recepción, tenemos una biblioteca con algunos libros y luego tenemos un espacio para compartir. Tenemos la mitad o la tercera parte de las sillas afuera con el propósito de que la gente pueda llegar temprano y compartir de sus experiencias, saludar al vecino, contarle de sus problemas, contarle de su situación que está viviendo, pedirle apoyo en oración y que podamos tener un compartir personal, igual al final del servicio también. Y que podamos tener esos tiempos de coinonía en donde manifestemos también el amor a los demás y que podamos tener unos espacios de compartir y de hacer planes y de hacer proyectos de integración familiar, de hacer eventos dentro de la misma iglesia, que se desarrollen grupos de amigos, ¿no es cierto? O grupos homogéneos o afinidades por profesiones, etcétera, pero que tengamos un tiempo de socializar y que tengamos compañerismo. Eso es parte de la iglesia, tenemos que conocernos. En muchas iglesias la gente se sienta y no sabe quién es el vecino y llevan 20 años asistiendo a la iglesia y no saben quién les tocó al lado. Y la idea es que aquí nos conozcamos y que nos conozcamos por el nombre y que sepamos lo que somos, lo que hacemos y los problemas que tenemos y que podamos estarnos apoyando mutuamente. Y eso es demostrar amor hacia el prójimo. Pero también ese compañerismo implica que podemos contar con los demás para poder hacer una misión evangelística al interior de nuestra familia o de nuestro oikos que llamamos, o de nuestro ambiente o de nuestro medio,
Y podemos pedirle el favor entonces al hermano o a la hermana que por qué no nos acompaña en la casa, que voy a tener unos invitados y nos compartes del amor de Dios. Y empezamos a desarrollar esa obra evangelística a través del compañerismo y de demostrar que amamos al Señor. Y en la medida en que nosotros vamos haciendo esto, indudablemente vamos creando oportunidades para ganar discípulos, para pescar esos hombres que están perdidos y llevarles el mensaje de salvación de Jesucristo y darles las herramientas para que ellos puedan vivir una vida de bendición, una vida de prosperidad, una vida de paz, una vida de sosiego, una vida de esperanza. Yo les aseguro que en este tiempo la gente está más dispuesta a recibir del Señor de los dispuestos que estamos nosotros a compartir de su amor. Y si usted toca la puerta de alguien y empieza a compartirle del Señor, créame que esa persona le va a poner atención y le va a decir gracias. Recuerdo el caso de un miembro de la iglesia que me contó un día y me dijo, yo no sé qué me pasó, pero la experiencia realmente fue muy triste. Y dije, sí, ¿por qué? Y entonces me dijo, no, es que mi compañero de trabajo, con quien llevo trabajando 5 años, ahí a 2 metros, esta semana me invitó a almorzar. Y me dijo, hermano, yo tengo que contarle algo supremamente importante que pasó en mi vida. Y le dijo, sí, claro, cuéntame, hermano, ¿qué es? Y me dijo, hombre, conocí al Señor, conocí a Jesús. Y empezó a compartirle, Jesucristo murió por mis pecados y yo tenía un sentimiento de culpa que me tenía amargado y que llevaba una vida desolada por causa de esto y de esto otro y de estas otras situaciones, pero ya acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador y toda esa culpa y todo ese sentimiento de culpa y toda esa condenación se fue de mi vida y pienso que hoy soy un hombre nuevo. Y le doy gracias a Dios por esa obra maravillosa que el Señor hizo en mi vida y cómo me transformó, que yo estaba viviendo realmente un tiempo de angustia y de desesperación. Él había mandado a abortar a su hijo. Y estaba angustiadísimo por eso, con un sentimiento de culpa terrible. Y este hombre le dijo, no, ¿usted es cristiano entonces ahora? Y me dijo, sí, yo soy cristiano ahora. Y a mucho honor. Y le dijo, no, pues qué chévere, hermano, yo también soy cristiano desde hace 6 años. ¿Y usted por qué no me ha compartido el amor de Dios, hermano? ¿Por qué me dejó sufrir aquí, estando yo al lado suyo todo este tiempo? Y le pegó su regaño. Que no nos pase lo mismo. Detectemos esas oportunidades que tenemos para ganar almas para el Señor y llevarles esa vida nueva de esperanza que el Señor nos da, esa vida abundante que el Señor ofrece. Y esto es el compañerismo. Tenemos que desarrollarlo en nuestro trabajo, en nuestros estudios, con nuestros vecinos, en nuestra casa, en nuestra familia. Piense qué miembros de su familia no han llegado a los pies del Señor y tómelo como meta, porque ellos están bajo promesa. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. De tal manera que si ellos están bajo promesa, pues es muy sencillo, ellos ya están en la lista. Solamente están necesitando que usted ponga paticas a la fe y empiece a obedecer la palabra de Dios y empiece a amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y el prójimo quién es? Es el próximo, el que está más cerca. No se trata de que usted ame a los chinos perseguidos en China. No, definitivamente no puede hacer mucho por ellos desde aquí. Pero los que están próximos, los que están ahí cerquita, sí pueden sacar el tiempo e ir y discipularlos. Ahí con ellos puede cumplir esa gran misión de ir y hacer discípulos. Y esto es otra de las razones fundamentales por las cuales existimos como iglesia, y es el evangelismo. Tenemos que desarrollar el evangelismo y aprender a evangelizar cada uno de nosotros. Saber
los principios básicos del evangelismo. Y es muy sencillo, realmente es muy simple. El Señor dijo que debemos ser testigos de Él, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y esto significa que tenemos que dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestra casa, con nuestra familia, con los compañeros de trabajo, con la gente que tenemos cerca. Después sí podemos ir y buscar a la gente del barrio, o de la ciudad, o de la nación, o de otras naciones. Pero en principio tenemos que velar por los de nuestra casa, por nuestros amigos, por los que están cerca de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Discipularlos, enseñarles los fundamentos del cristianismo, de hacer que ellos lleguen a los pies del Señor, acompañarlos en oración, enseñarles a orar, enseñarles a leer la Biblia, enseñarles a descansar en Dios, enseñarles a desarrollar la fe, enseñarles principios espirituales como el ayuno, la oración, el congregarse. Y tenemos que invitarlos a la iglesia, tenemos que llevarlos al bautismo, porque cuando ellos van al bautismo realmente sus vidas son transformadas, porque es que el bautismo a veces lo vemos como algo un poco folclórico, pero es de suprema importancia. ¿Por qué razón? Porque dice en la Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 5, que cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales, estamos simbolizando que nos sepultamos juntamente con Jesús. O sea que morimos a nosotros mismos y que nuestra naturaleza pecaminosa se queda ya muerta en las aguas bautismales. Y que cuando nosotros salimos de esas aguas bautismales, estamos representando la resurrección de Cristo. Es como si volviéramos a nacer, como si naciéramos de nuevo. Y por eso se llama nuevo nacimiento cuando una persona se convierte. Porque el Señor nos crea de nuevo, nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. De tal manera que el Señor obra una transformación al interior de nosotros mismos. Y dice en la palabra de Dios que cuando salimos de las aguas bautismales recibimos el don del Espíritu Santo. Y esto significa que el Espíritu Santo de Dios va a permanecer en nosotros desde ahí en adelante, en la medida en que nosotros llevemos una vida agradable a los ojos de Dios. Pudiera ser que en oportunidades anteriores el Señor, a través del Espíritu Santo, haya tocado nuestro corazón y haya puesto un espíritu de arrepentimiento, por ejemplo, que es un espíritu que pone el Señor para que nosotros volvamos nuestros ojos hacia Él. Pero puede ser que nosotros decidamos no arrepentirnos y seguimos en la misma. Pero cuando nosotros damos el paso de fe, de ir a las aguas bautismales, ahí sí recibimos el don del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo de Dios va a permanecer en nosotros, y ahí es cuando nos transformamos realmente en el templo del Espíritu Santo. Y por esa razón el bautismo es uno de los pasos que no podemos eludir. Es uno de los pasos que tenemos que dar como cristianos para poder tener una comunión perfecta con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo de Dios. Y es que el Espíritu Santo de Dios entonces empieza a obrar en nuestra vida, y empieza a obrar en nuestra vida como una manifestación inicialmente de amor, porque el Espíritu Santo es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces empezamos a amar a esas personas que quizás no amábamos antes, pero entendemos que no son ellas, sino es lo que hay en ellas lo que hace que no las amemos. Y entonces podemos identificar la obra de Satanás en la vida de las personas. Y entonces podemos tener consideración y podemos tener amor por ellas. Y es cuando nosotros entonces quitamos nuestros prejuicios y empezamos a mirar a las personas con los ojos que Dios las ve. Y al mirarlas con los ojos que Dios las ve, las vamos a ver
como aquellas personas por las cuales Jesús también murió en la cruz del Calvario. Amén. Y por eso es tan importante el paso del bautismo. Y todos nosotros tenemos que dar el paso del bautismo. Si no damos el paso del bautismo, seguimos siendo simpatizantes del cristianismo y no podemos ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Y esa transformación, les decía, se manifiesta inicialmente en el amor, porque podemos amar entonces a nuestro prójimo sin estarlo condenando y censurando. Que a propósito es muy común dentro de la iglesia cristiana matar a sus heridos, ¿no? Si vemos que alguien cayó en pecado, de una vez le cae todo el mundo encima. Pero cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, hay compasión en el corazón. El Señor cambia nuestro corazón. Pero no solamente eso, sino que el Señor nos da dominio propio. Porque el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros nos muestra qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y si antes nos costaba dejar un vicio, pues después del bautismo va a ser muy fácil. Porque es que el Espíritu Santo es un Espíritu que nos da dominio propio. Entonces vamos a poder superar esa tendencia pecaminosa de estar haciéndonos daño y vamos a poder entonces honrar a nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Pero además, cuando nosotros seguimos ese proceso, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta de una manera ya más sobrenatural y es a través de un espíritu de poder. Y es cuando vemos los milagros y vemos cómo el Señor contesta nuestras oraciones de una forma impresionante y cómo muchas veces hacemos una pequeña oración mental y de una vez el Señor nos contesta. Y es cuando nosotros ponemos situaciones que nos parece imposible delante del Señor y el Señor se glorifica. Y ese es el espíritu de poder que el Señor quiere que nosotros tengamos. Entonces es fundamental dar el paso del bautismo. Y esto implica que nosotros tenemos una razón de ser y es el ministerio. Tenemos que servir. Tenemos que servir a los miembros de la iglesia y servir a la comunidad. Y por último tenemos que enseñarles todo lo que sabemos. El ministerio de enseñanza es otro ministerio fundamental en nuestras vidas. Si no le enseñamos a la gente cómo van a aprender, necesitamos desarrollar ese ministerio de enseñanza y por eso es tan importante que empecemos también a dictar clases de Biblia y que empecemos a estudiar libro por libro y que conozcamos bien profundamente la doctrina para que no nos dejemos llevar por algunas tendencias heréticas que muchas veces sectas pseudocristianas están llevándose a los cristianos que no tienen mucho conocimiento y mucha profundidad en la palabra de Dios. Y entonces de ahí resumimos que nuestra iglesia existe para amar al Señor, para adorar a Dios, no solamente en la alabanza, sino a través de la obediencia a la palabra de Dios. Cuando usted está obedeciendo a la palabra de Dios, usted está adorando a Dios también. No solamente cuando estamos cantando, usted puede adorar también a Dios en su casa, tener tiempos de exaltación a Dios. Usted puede exaltarlo con sus propias palabras, puede escribirle poemas a Dios también, puede compartir de esos atributos que Dios tiene, y cuando lo está haciendo también está demostrando que ama al Señor. Tenemos que amar entonces al prójimo, que esa es la parte del compañerismo. Tenemos que olvidarnos del CBY. Como ayer que vino un señor a una consejería y después de la consejería me dijo, bueno, ¿cuánto le debo, señor pastor? Y dije, no, nosotros no cobramos por las consejerías. Lo invito el domingo y no vino. no podía venir. Sin embargo, se fue, le regalé un libro y me dijo, lo voy a leer.
y sacó $20 y los metió en un sobre que están ahí en la cesta. No es que nosotros cobremos, pero cuando la gente sabe la bendición de dar, no la pierde. Entonces, nos queda claro, la razón por la cual existimos es para dar cumplimiento primero al llamado de Jesús, que dijo: venid a mí y yo os haré pescadores de hombres, ¿no es cierto? Ese es el llamado que el Señor nos hace. Pero nosotros como institución, como iglesia, tenemos una razón de ser, y es promover el cumplimiento del gran mandamiento, que es amar a Dios y amar al prójimo, y el cumplimiento de la gran comisión, que es hacer discípulos, evangelismo, bautizarlos, que es ministerio, servicio, y enseñarles, que es el ministerio de la enseñanza. Así que estamos acostumbrados a hablar de que del ministerio de hombres, que el ministerio de mujeres, que el ministerio de niños, pero realmente la razón, el fundamento por lo cual existimos nosotros es para que todos, tanto hombres, mujeres, niños, parejas, aprendan a adorar al Señor, aprendan a amar a los demás y demuestren su amor a los demás, que aprendan a evangelizar también y a compartir el mensaje de salvación de Jesucristo, y que desarrollen un ministerio dentro de la iglesia y otro ministerio fuera de la iglesia. Y por último, que formen parte del ministerio de enseñanza, ya sea como alumnos o como maestros. Amén. Y aquí tenemos un acróstico de lo que significa la razón de pescar. Y lo primero es proclamación, entonces vamos a proclamar la palabra de Dios. Segundo es educación, tenemos que enseñarle a la gente. Tercero, servicio, es muy importante el servicio dentro de la iglesia. Cuarto, la comunión. La comunión es fundamental, el compañerismo, ¿verdad? El hecho de saber que aquí esto es como una familia, porque todos nos conocemos y sabemos quién tiene necesidad y miramos a ver cómo podemos ayudarle. La A de adoración, que es la obediencia a la palabra de Dios también, y exaltar el nombre del Señor y sus atributos. Y como resultado tenemos la promesa que el Señor nos da en Mateo 22, 20, la última parte, que dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, si usted quiere que el Señor Jesús esté con usted, tiene que ir a hacer discípulos, bautizarles y enseñarles. Amén. Y para eso, pues indudablemente tenemos que desarrollar una metodología, ¿no es cierto? Una ruta de trabajo, una forma de poder empezar a llevar a las personas a las diferentes etapas del desarrollo de su ministerio. Y lo primero es que la persona tiene que comprometerse a ser miembro de la iglesia. Nadie va a obligarlo a ser miembro de la iglesia. Esto es algo que es voluntario. Usted decide formar parte de este cuerpo. Usted no puede andar como un dedito o como un pie que anda caminando solo en la calle. No puede, ¿no es cierto? No hay una abeja que no tenga panal, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que formar parte de la iglesia, tenemos que tener nuestra parte en el panal que produce miel, ¿verdad? La unión y el trabajo conjunto genera una sinergia tremenda que produce miel y produce cera, ¿verdad? Y para eso, pues indudablemente tenemos que primero ser miembros de la iglesia, luego tenemos que tener un conocimiento de la doctrina, un conocimiento de Cristo, y tenemos que edificarnos y llegar a una madurez espiritual conociendo las disciplinas espirituales como el estudio de la palabra, la meditación de la palabra, el ayuno, la oración, el diezmo, el servicio, etc. Y después de eso tenemos que empezar a servirle al Señor dentro de la iglesia. Empezar a servir como voluntarios, ya sea como mujeres, ayudando en audiovisuales, en medios de comunicación, en la alabanza, apoyando la alabanza o apoyando los diferentes ministerios. Y luego sí tenemos que enfocarnos
a desarrollar el llamado que el Señor nos ha hecho. Y ese llamado tiene que ver con una relación personal que cada uno tiene con Dios. Y el Señor le hace un llamado personal a cada uno, ¿no es cierto? Y ese llamado normalmente tiene que ver en todos los casos también con compartir el mensaje de salvación de Jesucristo, de ser testigos en Jerusalén, en Samaria y en toda Judea, y hasta lo último de la tierra, ¿no es cierto? Pero no podemos quedarnos en el primer paso, en ser simpatizantes. Muchas personas ni siquiera se sienten miembros de la iglesia, sino que dicen, no, yo voy a veces cuando estoy por aquí de buen ánimo, entonces voy y comparto un poco, y a veces voy aquí, después voy a la otra iglesia, después voy a esta otra que me dijeron que había llegado un pastor muy bueno, pero sabe que finalmente no me gustó la doctrina, la enseñanza, pero bueno, voy a seguir buscando. Y no forman parte nunca de la iglesia. Necesitamos ser parte de la iglesia. Necesitamos ser miembros de la iglesia. No podemos quedarnos en el primer paso, tenemos que dar el círculo completo de capacitarnos, de crecer espiritualmente, de madurar, ¿no es cierto?, de entrenarnos y de empezar a formar parte de un ministerio. Y así vamos a poder cumplir con el propósito de la existencia de nuestra iglesia, que tiene que ver con la proclamación del evangelio, con la educación, con el servicio, con la comunión, con la adoración. Y eso implica que tenemos que entrenarnos para ganar almas para Cristo. Tenemos que entrenarnos para compartir el mensaje de salvación de Jesucristo. Tenemos que vincularnos a una escuela de formación de líderes. Tenemos que hacerlo. Porque si no nos capacitamos, ¿cómo vamos a hacer para ser líderes? Yo sé que muchos de nosotros tienen un don innato para ser líderes. Y son líderes, de hecho, pero si no tienen la formación adecuada, pues indudablemente no va a poder cumplir el propósito que Dios tenga con sus vidas. Es necesaria la parte de la formación. Y por eso tenemos que desarrollar nuestras escuelas de formación doctrinal, nuestro famoso EFOD, que tomamos ese nombre porque el EFOD es el delantal que se ponían los sacerdotes, donde estaban las 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. Y es un ornamento sagrado, ¿no es cierto? Y por eso hemos llamado EFOD a nuestras escuelas de formación doctrinal. Y que entendamos cuál es la razón de ser de todo lo que hacemos. ¿Por qué la alabanza? La alabanza no es para entretener un poquito a la gente mientras van llegando. No. La alabanza es para rendirle honor a Dios. Es para eso. Entendámoslo y démosle la importancia que tiene la alabanza. Yo le doy gracias a Dios de verdad por el ministerio de alabanza, que el Señor lo está levantando y lo está fortaleciendo. Un aplauso al Señor por ellos. Y muy pronto vamos a tener una tremenda banda aquí para alabar al Señor. Gloria a Dios. Gracias a Ayrton y a Ana María de verdad por su nivel de compromiso, y gracias también a Gabriel, a Daniel y a todas las demás personas que están integrando este ministerio y que están fortaleciéndolo. Entonces vemos que nuestra iglesia no existe porque hay más iglesias y entonces tenemos que tener iglesia. No, tenemos un propósito, una razón de ser. Tenemos que entender que la iglesia y la comunidad y Dios tienen un triángulo que tiene que interactuar. La iglesia tiene que afectar la comunidad. Y cuando hablamos de la comunidad, estamos hablando de toda la comunidad. Estamos hablando de las artes, estamos hablando de la ciencia, estamos hablando de la cultura, estamos hablando de los negocios, estamos hablando de la política, estamos hablando del gobierno, estamos hablando de la educación, hablamos de la familia. La iglesia tiene que impactar la comunidad. ¿Basados en qué? En la dirección y en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Así que ese triángulo es fundamental para que nosotros desarrollemos nuestra misión como iglesia. Pero no hay una misión si no hay una visión, ¿no es cierto? Entonces, la visión y la misión
se van a poder desarrollar, pero en la medida en que nosotros le pongamos pasión por desarrollarla. Así que ahí tenemos otros 3 ejes importantes, que son la visión, la misión y la pasión por servirle al Señor. Y ahí entonces vamos a encontrar ya la integración de estos 2 triángulos que casualmente nos muestran la estrella de David, ¿no es cierto?, como una figura perfecta, en donde vemos a la iglesia interactuando con la comunidad de acuerdo con una visión y una misión que el Señor le ha dado, pero también poniéndole pasión por desarrollar ese ministerio centrado en Cristo. Amén. Y quiero recordarles la visión que tenemos como iglesia. Y la visión que tenemos como iglesia es desarrollar una congregación de creyentes transformados por la palabra de Dios, capacitados para cumplir el propósito de Dios con sus vidas, impactando con los principios cristianos las diferentes esferas de la sociedad, llámese familia, artes, medios de comunicación, ciencia y cultura, gobierno y política, economía, negocios y educación, teniendo como fundamento el amor de Dios y el amor al prójimo. Amén. ¿Señora? ¿Puedes poner la anterior, por favor? Una visión sin una tarea solamente es un sueño, ¿verdad? Puede ser que nosotros digamos, ok, esta es nuestra visión, pero tenemos que hacer tareas, tenemos que ponernos tareas, tenemos que ponernos oficios, tenemos que desarrollar una metodología, una forma de trabajo. Tenemos que desarrollar una misión. Una visión con una tarea en Cristo realmente es la esperanza del mundo. Hay muchas personas que tienen una visión de que ojalá que vamos a ganar a Colombia para Cristo, ¿verdad? Y oramos. Y es una forma también de tratar de lograrlo. Pero la oración no lo hace todo. Tenemos que actuar también. Tenemos que prepararnos, formarnos. Y tenemos que ir y hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles. Así pues que uno de los pasos es hacer discípulos. Luego, cada uno de nosotros tiene que desarrollar esos grupos familiares, esas células. Porque es que ahí es donde está el evangelismo, ahí es donde podemos desarrollar el evangelismo, en nuestro barrio, en nuestro apartamento. Ahí tenemos vecinos. ¿No les molesta a ustedes la peleadera de los vecinos a veces que se dan contra las paredes y que no los dejan dormir? Y la legadera. Qué bueno poderles llegar con el mensaje del evangelio, invitarlos a una taza de café y poderles compartir del amor de Dios. Y eso tenemos que hacerlo y tenemos que multiplicarlo. Ya hemos empezado nuevamente con las células, pero la idea de las células no es que sea con nosotros mismos, yo con yo, no. Es que traigamos personas nuevas a la célula, que traigamos personas inconversas que conozcan de la palabra de Dios. Porque no hacemos mucho invitándonos a estudiar nosotros mismos a una célula. El propósito de la célula siempre es evangelístico, ¿no es cierto? Es para llevar el mensaje. La célula es un brazo extendido de la iglesia donde ese hogar que está allí en ese barrio se convierte en un faro de luz y que podamos entonces invitar a los vecinos, a los compañeros de piso, a la gente del edificio. Podemos hacer una notica e invitarlos los miércoles a las 7 de la noche, los invitamos a tomar un café, o los sábados a las 3 de la tarde y vamos a hablar de este tema y ahí van a llegar. Yo recuerdo que lo hacíamos en la casa de mi hermana y ella siempre hacía unas tarjeticas y le llegaba gente. Y llegaba gente muchas veces con muchos problemas y con grandes necesidades. Y se pudieron atender adecuadamente. Entonces necesitamos multiplicar el número de células. Pero tenemos que hacerlas yendo a hogares inconversos. Claro, nosotros siempre queremos a veces la comodidad. Más bien que vengan aquí, ¿verdad? Pero la misión es ir. Tenemos que ir y hacer discípulos. Tenemos que ir hasta allá, ¿verdad?
Así como muchas veces vinieron a nuestra casa y nos compartieron del mensaje de salvación de Jesucristo, tenemos que hacer lo mismo nosotros. Y de esta manera vamos a estar extendiendo el reino de Dios. Y por lo tanto nos convertimos entonces en una iglesia misional. Y esto implica que vamos a cumplir una misión. Y esa misión, ¿cuál es? Es edificar una iglesia saludable y balanceada, proporcionando herramientas y entrenamiento a sus miembros que les permitan adorar a Dios y servir a los demás. Evangelizar a los precreyentes, no quise decir a los inconversos, porque ya los estamos calificando de que son inconversos, y si son inconversos no se van a convertir, ¿verdad? Por eso prefiero llamarlos precreyentes. Y enseñándoles la palabra de Dios, bautizándolos y capacitándolos para el desarrollo integral de sus ministerios dentro y fuera de la iglesia, impactando con principios cristianos las diferentes esferas de la sociedad. Amén. Y por lo tanto tenemos que fijarnos unos objetivos, que son primero que todo evangelizar. Eso téngalo en su mente. Usted tiene que tener como objetivo evangelizar primero. Y después de evangelizar, va a discipular. Pero no vaya a discipular a una persona que ya está discipulada. No tiene mucho sentido. Esa persona que está discipulada más bien tiene que discipular a otros. Tenemos que capacitar a las personas. A esos que hemos discipulado tenemos que capacitarlos y darles las herramientas adecuadas para identificar y desarrollar el ministerio al cual han sido llamados. Y esto vamos a hacerlo a través de las escuelas, a través de FOT, ¿no es cierto? Tenemos otro curso que se llama Crecer también, que nos va a servir mucho en la parte del discipulado. Y por último, tenemos que entonces empezar a servir. Y esto es desarrollar el ministerio al cual hemos sido llamados con un compromiso de vida, ejerciendo nuestros talentos y los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Amén. Y esa, digamos que sería la ruta del liderazgo, ¿no es cierto? Entonces, primero que todo, tenemos que formar nuestra identidad, saber lo que somos en Cristo. 2, saber lo que somos como miembros de la iglesia y lo que Dios espera de nosotros como líderes. Y tenemos que formarnos y tener esa identidad como líderes de la iglesia. Y cuando nosotros logramos tener esa identidad, pues vamos a saber que somos miembros de la iglesia, alianza con Dios, y que Dios tiene un propósito especial con nuestra vida y que lo vamos a desarrollar en esta iglesia. Y para eso indudablemente tenemos que capacitarnos y tenemos que empezar con la formación de discípulos y tenemos que enseñarle a los líderes a discipular a sus nuevos discípulos. Amén. Y tenemos que desarrollar el evangelismo en la comunidad. Y luego que estamos formados y estamos capacitados como líderes, entonces vamos a definir dónde el Señor nos ha llamado a servir, en cuál de los ministerios, que no es el ministerio de hombres, no es el ministerio de mujeres, no es el ministerio de parejas, no es el ministerio de niños, es el ministerio de adoración, uno, que es la parte de la alabanza y la parte del amor de Dios, de amar a Dios. O el ministerio de servicio, ahí en el servicio encontramos sugieres, encontramos servicio social, encontramos la consejería, encontramos una gran cantidad de cosas. Luego está el ministerio de evangelismo, y es que hay algunas personas que son llamadas a hacer evangelismo, tienen una facilidad innata de ganar gente para Cristo. Pero también hay otros que tienen el don de maestro y entonces son muy buenos enseñando y saben enseñar mucho mejor y por lo tanto van a tener mejores resultados si ellos se dedican a la enseñanza. Y por último está el ministerio de compañerismo y es desarrollar eventos, actividades dentro de la comunidad para que podamos tener coinonía, podamos conocernos, podamos compartir nuestros problemas, nuestras situaciones y podamos apoyarnos los unos a los otros. Así pues que la iglesia parte de una visión que desarrolla un liderazgo que cumple
básicamente los 5 ministerios, que es uno el de proclamación, el de adoración. Proclamación es la enseñanza, la predicación, el evangelismo. La adoración, la enseñanza, la comunión y el servicio. Y para eso indudablemente tiene un equipo ministerial. Pero para eso también tenemos que ver y desarrollar una estrategia que sea adecuada, ¿no es cierto? Porque no se trata de que unas o dos personas solamente lleguen la carga y no tengan las herramientas propias para que podamos jalar juntos la carreta. Tenemos que ver que las ruedas estén buenas, que estén redondas por lo menos, y que podamos hacer un trabajo mucho más eficiente. Y esto lo logramos a través de la pasión que nosotros le pongamos al trabajo en el ministerio. Amén. Dentro de los principios del liderazgo, hay una palabra para el liderazgo. Esa palabra me la dio en 1 de Pedro 2:5, que dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Así que para tener esa corona incorruptible de gloria tenemos que apacentar la grey de Dios que está entre nosotros, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros formamos parte de la grey. Cuando usted está en su casa, usted tiene una grey. Cuando usted está en su barrio, tiene una grey dentro del barrio, ¿no es cierto? Y son los compañeros de edificio, son las personas con quienes usted está compartiendo un ambiente. Y esa gente tiene que ser apacentada, como dice el Señor. Tenemos que pastorear la grey de Dios voluntariamente, no por fuerza, no por ganancia deshonesta. Hay algunos modelos de iglesia que tienen un liderazgo que es impositivo, ¿no es cierto? Y usted tiene que hacer y tiene que. No, la idea de nuestro liderazgo es que sea un liderazgo directivo, ¿no es cierto? Que le mostremos a la gente por dónde debemos hacerlo y que cada uno voluntariamente lo haga. Que no sea un liderazgo impositivo y autoritario, sino más bien que sea un liderazgo voluntario e inspirador. Amén. Que la gente cuando nos vea actuar diga: oiga, qué bueno ser como William, qué bueno ser como Leonidas. Mire cómo ha cambiado Leonidas. Qué bendición. Ya se queda callado de los cultos. Y que nuestra conducta y nuestro liderazgo inspire a los demás a hacer lo mismo. Amén. ¿Cuánta gente dice: hombre, yo quisiera ser como usted, hola? ¿No? ¿No les han dicho? Seguramente sí. De tal manera que ese liderazgo tiene que ser inspirador. Y no que sea porque usted tiene que hacer esto y tiene que hacer la célula y tiene que traer el reporte y además tiene que traer una ofrenda de 10,000 pesos por cada célula que haga. No, eso me pasó en alguna iglesia que yo estaba en algún tiempo, pero ese no es el liderazgo impositivo. Para que podamos hacerlo tenemos que ver a toda la integridad de la iglesia como una unidad integral para que pueda crecer en una forma saludable y eficiente. Y cada vez que vemos a una persona, tenemos que, porque cuando vemos la comunidad vamos a ver una multitud, ¿no es cierto? En mi barrio, uy, ¿cuánta gente hay? No, hay un resto, ¿no? Pero tenemos que mirar el árbol sin perder de vista el bosque. O sea, en su barrio, ¿cuántas familias hay? Bueno, póngase la meta, vaya por una familia por ahora. Hágase amigo, dígale: hombre, yo quiero invitarlo a tomar un café, lo puedo visitar en su casa, y vaya y le comparte el evangelio, ora por ellos. Y a la semana les pregunta: hombre, ¿cómo les fue con el tema que estuvimos orando? Ah, no, que sí, que tal cosa. Bueno, ¿quiere que sigamos orando sobre eso? O bueno, gloria a Dios que el Señor se glorificó. Qué bueno, ¿le parece bien si nos reunimos y le damos gracias a Dios? Y de esta manera empezamos a acercarnos y empezamos a enseñarles la palabra de Dios. Pero no perdemos de vista el bosque que está ahí al lado, ¿no es cierto? Porque hay muchas más familias alrededor nuestro que pudiéramos discipular. Entonces, para resumir nuestro sistema de transformación, básicamente vemos que también a nivel de infraestructura de la iglesia, nosotros la diseñamos de tal manera que pudiéramos cumplir con estos fundamentos, ¿no es cierto?
Por un lado tenemos los grupos familiares. Esta iglesia empezó con un grupo familiar, desarrollando el compañerismo, ¿no? Siempre nos reuníamos a almorzar, íbamos a cenar, hacíamos paseos con 2 o 3 familias y así fuimos creciendo. Empezamos con la parte de capacitación, luego abrimos el servicio y empezamos la parte de adoración y desarrollamos una campaña de evangelismo y formamos a las personas a través de encuentros, de eventos, de seminarios, de cursos, de campañas, para que pudieran estar en el servicio. Lastimosamente la pandemia nos dañó todo el desarrollo que traíamos y tenemos que prácticamente empezar de cero nuevamente, y por eso es la razón de esta predicación, que ya gracias a Dios empezamos a reunirnos normalmente y tenemos que estar dispuestos a tender una alfombra roja para que los nuevos puedan llegar a la iglesia. Y cada nuevo tiene que ser como un diamante, como una joya preciosa que el Señor nos dé a cada uno de nosotros, porque es ese discípulo que no hemos podido tener. Es ese discípulo que necesitamos tener y que tenemos que formar y que tenemos que capacitar y que tenemos que bautizar. Y son esas coronas que vamos a estarle presentando al Señor cuando Él nos llame a cuentas y podamos decirle: Señor, este ha sido el trabajo que tú me has encomendado. Y entonces el Señor nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Como iglesia no somos una empresa para nada, no somos solamente una organización, somos un organismo, y un organismo vivo, un organismo que va creciendo y que va creciendo naturalmente. Es un organismo que al estar vivo crece naturalmente, pero ese crecimiento tiene que darse en la medida en que nosotros le pongamos pasión a lo que nosotros hagamos. De verdad que yo les doy gracias por ser parte de este proyecto, por ser parte de este cuerpo, por ser parte de esta visión, y gracias por su nivel de compromiso con esta misión que vamos juntos a desarrollar para la gloria de Dios. Amén. Bueno, y a todas las personas que nos estaban escuchando también por esta transmisión, les damos las gracias por vincularse también con nuestra iglesia, y si quieren contactarnos pueden hacerlo a través de nuestra página web alianzacondios.org. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Muy bien.